Y si les parece, vamos a compartir una pequeña presentación que armó Paula, que por una problemita personal no pudo estar presente, así que voy a agarrar la palabra yo, esperando que me interrumpan la mayor cantidad de veces posible para preguntarme lo que quieran, no tengo ningún inconveniente. Acuérdense que la participación es uno de los factores clave para que el curso sea dinámico. No, no nos gustan los monólogos en general a nosotros en la escuela, Ah, sino que más bien queremos que sea un diálogo. Así que voy a compartir la pantalla, a ver dónde tengo esto. Denme un segundito. Creo que está acá. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, sí. Sí, sí, se ve. sí, se ve Bien. muy bien, se ve. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy del ciclo productivo de la colmena. Cuando nos referimos a ciclo productivo, lo vamos a diferenciar de lo que vieron en la clase pasada, que fue el ciclo natural, ¿no? Entonces, podríamos decir que vamos a intentar que esta imagen de la izquierda pase a ser esta imagen de la derecha. Esto es raro de ver, ¿no? Un panal de abejas, una colonia que hace un nido a la intemperie es difícil. Generalmente la abeja melífera se mete en huecos, pero supongamos que esto es una colonia natural, nosotros la queremos transformar en esto que es la famosa colmena de Armstrong, ¿no? La colmena racional, estándar y móvil. Así que vamos a intentar ver cómo transformamos esos 6 segmentos del ciclo natural en 4 segmentos del ciclo productivo. Para eso vamos primero a presentar un poco los 4 pilares de cualquier producción animal, que son la sanidad, la nutrición, el manejo y la selección, en el orden que ustedes quieran, no hay uno más importante que otro, el orden de los factores no altera el producto acá, y son los 4 fundamentales. Esto pasa en cualquier producción pecuaria, en cualquier producción animal. Se manejan con los mismos pilares. Alguno puede pensar que la selección en ciertas producciones es más importante que en otra. Bueno, con el tiempo ustedes van a ver que en la apicultura también la selección es muy importante. Y para muestra les ponemos este ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de nutrición, habla de alimentación, reservas y momentos, digamos, ¿no? Alimentación, tuvimos una clase que se dividió en 2 partes, hablábamos de alimentación natural y alimentación artificial. Algo hemos hablado en el último encuentro que tuvimos en la escuela sobre esto de alimentación. A ver, ¿es imprescindible alimentar artificialmente una colonia? No necesariamente. Eso va a depender de las condiciones que nos entregue el exterior. Si el exterior nos nutre de todo lo que necesitamos, posiblemente no tengamos que alimentar artificialmente. Hoy en día eso es bastante complicado porque el entorno no está siendo muy amigable para la abeja, como para ningún insecto en general, ¿no? Pero para la abeja está siendo bastante agresivo. Tanto en el AMBA, por la contaminación que hay, como en las zonas rurales, porque el avance de los monocultivos atenta contra la flora apícola. Así que la nutrición pasó de no ser un problema hace 25 o 30 años atrás a ser un gran problema que está muy relacionado con el manejo hoy. No hay lugares que prácticamente se descarte la alimentación artificial, dependiendo del tipo de producción que queremos hacer. Pero lo que nosotros tenemos que entender como ciclo productivo, chicos, es que nosotros vamos a intentar que una colonia de abejas produzca la mayor cantidad de miel posible en el transcurso de lo que dura un año calendario y vamos a ver por qué etapas pasamos. Acá dice alimentación adecuada, sin periodos de carencia, dice, y eso es un poquito a lo que me refiero, ¿no? Muchas veces el entorno nos ofrece demasiados periodos de carencia de alimentación, y es ahí donde el apicultor, dependiendo de las reservas que dejó, tiene que asistir o no a una colonia.
Después la sanidad, que ustedes van a tener en el curso 3 o 4 clases que son específicas de todo lo que es sanidad, es muy importante, y ahí dice controles y revisiones. Nos vamos a detener más adelante en un par de revisiones que hacemos muy sistemáticas nosotros los apicultores en 2 momentos críticos del año. Habla de desinfección, higiene del material, que también van a tener ustedes clases específicas para entender cómo funciona eso. Y acá menciona tratamientos integrados por zonas. Yo creo que Argentina tiene una gran falencia en ese aspecto. No es un país que sea organizado para hacer curas de varroa, por ejemplo, en un tiempo determinado, ni siquiera en zonas lo han podido lograr, y cada apicultor aplica su propio plan sanitario, cosa que en realidad es un inconveniente, porque si lo llevamos a otras producciones, el SENASA es el que abre ventanas de vacunación, por ejemplo en aftosa, está terminando ahora una de las vacunaciones de aftosa del año, y todos los productores tenemos que vacunar en cierto momento, porque si no hacemos eso, en lo que es la actividad ganadera, no te permite vender hacienda. Bueno, en la apicultura eso no existe. ¿Debería existir? Sí. Es bastante más difícil de controlar que en otras producciones animales. Así que los tratamientos integrados por zonas que serían ideales, lamentablemente no existen. Y lo que hacemos los apicultores es charlar con los colegas que tenemos vecinos para por lo menos saber en qué condiciones tienen sus colmenares. Bueno, cuando hablemos de manejo, y acá habla de regulación según la época del año, bueno, manejo es un mundo aparte. Y además, las discusiones o las charlas sobre manejo son eternas, chicos, porque hay tantos manejos como apicultores. Ustedes en la escuela nos van a escuchar a nosotros, a todos los que estamos dando una mano con las clases, muchas veces no coincidir con manejos, uno con el otro. Y eso está perfecto, porque cada uno de ustedes se va a ir armando su propio manejo de acuerdo a un montón de condiciones que las vamos a ir discutiendo a lo largo de todas las charlas, fundamentalmente cuando sean presenciales. En la escuela nos gusta mucho este debate de ida y vuelta de lo que es manejo. Por supuesto, le vamos a dar unas pautas de manejo básicas para que con eso empiecen como guía. Y les aseguro que si la respetan, ustedes mismos van a encontrar su propia receta. Pero el manejo es un tema que no tiene fin y no hay una verdad absoluta. Tengan cuidado cuando alguien les quiere vender dogmáticamente un manejo de una colonia de abejas, porque eso no funciona así. Hay muchísimas variables que atentan contra un manejo rígido que nos puedan llegar a vender. Nosotros le vamos a dar pautas para que ustedes encuentren su propio manejo. Eso se los quiero aclarar porque muchas veces es como que la gente está esperando una receta determinada, inclusive hasta con fechas. Bueno, tal día hace esto para que a tal día pase esto. Bueno, no es tan así en la apicultura. Hay manejos que nosotros vamos a ver dentro de este ciclo productivo que son muy importantes, pero las fechas no son tan rígidas como pueden ser en otras producciones. Y acá habla de selección. Otro de los pilares es la selección. La selección es muy importante, muy importante. El sábado último que estuvimos en la escuela, el día estaba muy, muy feo. Tanto es así que decidimos abrir las colmenas, ¿se acuerdan? A primera hora, porque pintaba que iba a estar peor el clima. Y la verdad que nosotros pensábamos que la abeja no iba a estar de muy buen humor, pero se portó muy bien. Eso es parte de la selección. Nosotros intentamos en el colmenar de la escuela tener mansedumbre, por ejemplo, como una condición, la mayor posible. Eh, a veces los productores en el campo no priorizan la mansedumbre como el primer punto a tener en cuenta, sino que priorizan la productividad, por ejemplo. Más allá de que la abeja sea un poquito de más mal humor que la que nosotros tenemos en la escuela, pero no es una condición tan importante como en la escuela tener mansedumbre. En general se está buscando mansedumbre, se está buscando resistencia a las enfermedades, se está buscando prolificidad, se está buscando productividad.
se está buscando, Pero mirá, no, se terrible. está buscando ¿Ve que la ahí? abeja Sí, enjambre. sí. Vamos a silenciar acá esta conversación. Se está buscando baja propensión a la enjambrazón. ¿Se acuerdan que uno de los puntos del ciclo natural hablaba de la enjambrazón? ¿Les quedó claro lo que era eso la clase pasada? Sí, Bien, es la forma en cómo se reproduce naturalmente una colonia de abejas. La colonia crece y en un momento una parte de la población dice, bueno, hay que reproducirse, vámonos. Bueno, una de las selecciones que se busca genéticamente es que la abeja no sea enjambradora, o sea, que no se quiera mandar a mudar al primer síntoma, sino que aguante todo lo posible, y eso se logra con selección. En Argentina hay una gran cantidad de cabañas que se dedican a selección apícola, muchas están dentro del paraguas del INTA ProAPI y otras son de líneas independientes, pero realmente hay un trabajo muy, muy grande en selección en Argentina y con muy, muy buenos resultados. Así que la selección, que por ahí uno en la apicultura ni siquiera la pensaba, bueno, tiene un trabajo muy grande en Argentina. Entonces, estos 4 pilares se replican de cualquier producción pecuaria o cualquier producción animal. Son nutrición, sanidad, manejo y selección. Muy bien. Ustedes vieron que el ciclo natural tenía 6 segmentos. Naturalmente una colonia tiene 6 segmentos a lo largo del año. Lo que intentamos hacer los apicultores, y digo intentamos porque a veces no lo podemos lograr, es transformar esos 6 momentos en 4. O sea, de 6 segmentos pasamos a 4. Y están nombrados así: población mínima, crecimiento exponencial de la población, mielada y descenso poblacional. Vamos a empezar a manejar este concepto de 4 segmentos porque es el que nos va a regir para pensar en todo el manejo que necesitamos para ser productivos a la hora de tener una colonia de abejas. Y no importa si pensamos en una producción gigante o en una producción de 3 colmenas en el fondo de mi casa para consumo propio. Igual tenemos que intentar pasar por estos 4 segmentos del ciclo productivo. Porque más allá de la cantidad de colmenas que tengamos, lo importante es cuántas de esas colmenas son productivas. A mí no me sirve el número de colmenas per se, sino que me sirve que la mayor cantidad de colmenas que uno tenga pase por estos 4 ciclos y sea lo más productiva posible. Vamos a intentar explicarlo y esto va a generar mucho ida y vuelta, espero que lo genere hoy, pero si no es hoy, es de acá en adelante, vamos a tener muchísimos encuentros para discutir estos 4 segmentos. Nosotros lo dibujamos, digámoslo, de esta manera: un segmento, 2, 3 y 4. Y acá volvemos al 1, ¿no? Volvemos a empezar. No sé si se ve el cursor ahí en la pantalla. Pero la idea es que entendamos que partimos de una población estacionaria mínima, que es acá, pasamos a un crecimiento exponencial, llegamos a la mielada, que es donde la colonia se dedica a juntar néctar y transformarlo en miel, y entramos en un periodo de descenso poblacional para entrar nuevamente a la invernada. Eso sería el gráfico de un ciclo productivo comparado con el ciclo natural, que tenía 6 segmentos, porque el ciclo natural venía la población mínima, venía un crecimiento exponencial, llegábamos a la enjambrazón, había una población estacionaria en un momento, venía la mielada y después venía el descenso. Nosotros tratamos de que haya 2 segmentos que desaparezcan en cuanto al ciclo natural. ¿Lo logramos siempre? No siempre, pero hay que intentar lograrlo en la mayor cantidad de colonias posible. Pongamos por caso el año que terminó, la temporada apícola que terminó. Bueno, fue muy difícil controlar la enjambrazón la primavera pasada. Y en muchísimos lugares del país fue difícil. Las colmenas despegaron de tal manera que genéticamente no nos dio tiempo, en muchos casos, a detener la enjambrazón. Bueno, fue un problema puntual del año pasado. Veníamos de años de mucha sequía, en donde las colonias no habían enjambrado porque no tenían oferta, y resulta que este año quisieron enjambrar todas juntas. Y la verdad que
apicultor con el que uno hablaba le mencionaba lo mismo. Impresionante la cantidad de enjambres que hay. De hecho, es tan natural eso, que en el AMBA nosotros tuvimos que en la sociedad generar un grupo de rescatistas de enjambre, porque eran tantas las consultas que llegaban a la sociedad de gente que tenía un enjambre en el árbol, en la puerta, en la casilla del gas, en todos lados hay enjambre en un momento determinado del año. Y la sociedad creó un grupo para ir a rescatarlos, para que los vecinos no los maten, básicamente, ¿no? Porque a veces la gente se asusta e intenta eliminarlos. Volviendo a esto del segmento del ciclo productivo, nosotros ahora lo vamos a recorrer un poquito para que ustedes comprendan dónde están las claves de lo que un apicultor hace en cada uno de estos segmentos para poder tener la mayor producción posible. Nosotros ahora estaríamos por acá, terminando el otoño y empezando el invierno, en lo que sería el ciclo productivo de una colonia. ¿Se acuerdan qué cambio hubo entre la primera visita que tuvieron al apiario y la segunda? ¿Qué cambió en la fisonomía de las colmenas? ¿Se acuerdan? Reducción de población, las calles de abeja, digamos. ¿Y qué más? ¿Y No qué vieron estaban a la vista? las salsas mielarias no estaban. Claro, o sea, hubo un cambio ya estético en el colmenar. Ustedes fueron la primera visita y se encontraron con colmenas con mucho volumen. Y la segunda visita se encontraron con colmenas completamente diferentes, porque estaban casi todas con un cuerpo solo, con una cámara de cría, nada más. Eso es propio de la chique que se hace naturalmente no, productivamente. Vamos a tratar de recorrer estos 4 segmentos para que ustedes entiendan más o menos qué hace un apicultor promedio a lo largo de un año productivo. Vamos a ubicarnos en el segmento 1, que es la época invernal. No hay mucho trabajo en la época invernal si se hizo un buen trabajo en el otoño. Básicamente es ir a chequear reservas y si la colonia está sana, porque ya trabajamos eso, que ahora lo vamos a ver, y está con reservas energéticas, no hay mucho más que hacer en el invierno. El trabajo del apicultor empieza... ¿Sí? ¿Me querían preguntar algo? ¿No? Bien. El trabajo del apicultor vamos a comenzarlo en este punto A, que es la intersección entre el segmento 1 y el segmento 2. Y acá aclara que dice momento crítico. Momento crítico, ¿por qué? Este punto nosotros lo mencionamos cuando la colmena comienza a despertar. ¿Se imaginan cuál es el factor preponderante para que una colmena despierte del El letargo calor. invernal? ¿El ¿Qué calor? cosa? El calor. ¿Qué más dicen? A ver. El alimento. ¿El alimento qué sería? ¿La oferta de alimento que encuentran en el campo? Entrada de néctar. Entrada de néctar. Bien. ¿A Ah, alguien se le ocurre algo más? Polen. Bueno, Postura de la reina. postura de la reina es una consecuencia del despertar de la colmena, pero hay algo que muy pocos tienen en cuenta y que el insecto, este que nosotros estudiamos, es digamos, el punto fundamental por el cual despierta. Y es el fotoperíodo, es el largo, es la cantidad de horas de luz que hay en el día. Por eso nosotros decimos que el despertar de la colmena es qué día empieza, qué día termina el invierno, o empieza el invierno en realidad. Empieza la primavera, el 21 de septiembre. Bien, empieza la primavera el 21 de septiembre, pero ahí ya los días fueron creciendo. ¿A partir de qué día empiezan a crecer? Del 21 de junio. Ese es el día el más corto. Ese es el día más corto del año. A O sea que el partir de ese 22. día, exacto, el fotoperíodo empieza a crecer. Por supuesto que las temperaturas no acompañan en ese momento, generalmente. Pero para la colonia, el fotoperíodo es el punto más importante de despertar. Los días dejan de acortarse y empiezan a alargarse.
Y después, como otros dos factores, está la temperatura y la oferta de néctar que hay en el campo. Pero así no hubiera temperatura y oferta de néctar, si los días empiezan a alargarse, la colonia se empieza a despertar. Entonces empieza un momento crítico, porque los días se empiezan a alargar, la colonia cambia su actividad o empieza a cambiarla y no encuentra comida, porque no hay. Por eso hablamos de que es un momento crítico de la nutrición. Acá es donde el apicultor tiene que empezar a prestar atención a las reservas energéticas de la colonia. Porque lo que hasta acá nos duró un montón, supongamos que yo fui, vamos a poner por caso, en mayo, empieza mayo. Entonces voy y digo, uy, tengo 2 cuadritos de miel completo, o 3 cuadritos de miel completo en la cámara de cría. Perfecto. Entonces voy en junio, y por ahí voy los primeros días de julio, y sigo estando con esos 3 cuadritos de miel, porque la colonia no consumió. Pero créanme que a partir de esta ruptura que hay entre el segmento 1 y el 2, el alimento dura un suspiro muchas veces. Entonces no se confíen con que un cuadrito de miel duraron tanto, porque acá empiezan a durar mucho menos. Y por eso hablamos de momento crítico de nutrición. ¿Sí? ¿O hay un micrófono abierto o alguien quiere hacer una pregunta? Interrumpan cuando quieran, ¿eh? Perdón, profe, ¿y cómo realmente entonces no lo entendí? Me doy cuenta cuando es ese despertar. El Porque despertar se da siempre con el fotoperíodo. Muchas veces, cuando las temperaturas son muy bajas, la colmena no alcanza a despertar, o intenta, pero el clima la frena, digamos. ¿Por qué? Porque la colmena por debajo de 10, 11 grados empieza a hacer lo que llama el bolo invernal. La bibliografía dice 14, pero realmente a los 14 grados la colmena no hace un bolo, lo hace bastante más abajo. Y ese bolo lo que hace es que el consumo sea prácticamente nulo. Cuando esa temperatura se empieza a romper y los días se empiezan a alargar, el bolo se empieza a desarmar. No importa si el campo ofrece néctar o no, la colmena despierta. Y si despierta y no encuentra comida, consume lo que tiene, porque energía gasta. Y por eso hablamos que acá empieza a ser fundamental el ojo y la mano del apicultor. Si yo dejé reserva excesiva, no voy a tener mucho inconveniente, pero si yo dejé la reserva justa, voy a tener que trabajar mucho en este periodo. Sí, Juan. Sí, en el fotoperiodo, ¿en qué cantidad de horas de luz empieza a activarse? Porque el fotoperiodo empieza a cambiar cuando empieza a aumentar las horas de luz, pero digamos, en la producción, ¿en cuánto sería de horas de luz día? No, lo que detecta la colonia es que los días se empiezan a alargar. No importa si se alargan 1 minuto o 1 hora. A medida que los días se alargan, la actividad crece. Lo que pasa en Buenos Aires, que por ahí no pasa en otras partes del país, es que todavía acá hace frío cuando se empiezan a alargar los días. Pero vos imaginate que si estás en el norte de Santa Fe, apenas se rompe el fotoperíodo y empieza a crecer, ya las temperaturas son altísimas en esa zona. Y la colonia tiene un despertar mucho más furibundo que en Buenos Aires. Siempre que empieza a cambiar la cantidad de horas y de minutos luz, la colmena despierta. Por eso digo, ese es el punto clave. Después tenemos temperatura y oferta de néctar. Pero tengan ustedes como puntapié inicial de la temporada que se empiezan a alargar los días. Por más que no haya tanta actividad en los últimos días de junio, los primeros de julio, cuando se empiezan a alargar los días. Tómenlo como punto de partida. Eso es lo que toma el insecto. Tenemos que estar muy atentos a partir de ahí, no digo el primer día, pero a partir de ahí tenemos que estar muy atentos con lo que es la nutrición. Fundamentalmente energética y, de ser necesario, proteica. Pero la proteica tiene más que ver cuando empieza a aparecer las grandes cantidades de cría, que generalmente no son acá abajo, sino que empiezan un poquito más para acá, del segmento. Ahora lo vamos a recorrer. Igual quédense tranquilos que este tema va a ser un tema recurrente a lo largo de los encuentros que vamos a tener. En el punto B,
acá habla de testeo y posible cura de varroa. Varroa es una enfermedad, es un ácaro que ataca a las colonias. Ustedes vieron que las colonias tienen como una tirita adentro, que es una acaricida. Van a tener una clase exclusiva de lo que es varroa, porque es el gran problema sanitario, no de Argentina, sino del mundo en las colonias de apis mellifera. Así que por ahora quédense con este título, testeo y posible cura. Con esto le estoy diciendo que la enfermedad se testea y de acuerdo al índice que nos da, se cura o se trata o no se trata. Pero hoy quédense con el título porque lo van a comprender bien esto cuando tengamos la clase de barrosis en el bloque de sanidad. Después, en el punto C, se habla de espacio de cría. Bien, espacio de cría. Cuando hablamos de espacio de cría, lo que estamos hablando es de qué cantidad de decímetros cuadrados tiene disponible la reina para agrandar su nido. Eso es lo que nos tenemos que asegurar en esta etapa de crecimiento poblacional. Porque cuando hablamos de crecimiento poblacional, tenemos que pensar en que se tiene que ir renovando esa abeja de larga vida que nosotros hicimos transcurrir todo este periodo, y para eso necesitamos que la reina empiece a ovar mucho más de lo que lo venía haciendo. Así que acá nos tenemos que empezar a asegurar de que hay espacio disponible en esa cámara de cría para que la reina vaya y empiece a poner mayor cantidad de huevos que las que venía poniendo durante el invierno, si es que no cortó la postura. A veces las reinas cortan la postura completamente durante un periodo y la retoman cuando la temperatura y el fotoperiodo se lo permiten. Pero acá hay que estar atento al espacio de cría. No se puede quedar sin espacio de cría una colonia en este segmento del año. ¿Qué se les ocurre que pasa si en este segmento la reina se queda sin lugar? Enjambrazón. Claro, es natural que pase, que suceda eso. Si la reina quiere lugar y la colonia no lo tiene, bueno, es probable que haya una enjambración. ¿Bien? Eso lo dice el punto C. Acá tenemos un punto D que dice revisación primaveral y dice correctiva y está subrayado, porque después le vamos a dedicar una filmina a entender qué significa. Una filmina suena muy antiguo, un slide sería hoy, ¿no? Un slide a lo que sería la revisación primaveral. Filmina es mortal, pero bueno, se me escapó. Vamos a dedicar un slide a lo que es la revisación primaveral o revisión primaveral, que vamos a ver, le vamos a mostrar una reglita mnemotécnica que tenemos como para saber qué cosas hay que mirar y de qué manera. Tanto en la primaveral como en la otoñal, la reglita es la misma, pero se mira con un enfoque diferente. Acá dice prevenir enjambrazón. En realidad ya lo venimos previniendo desde acá, desde el espacio de cría lo venimos previniendo. Y acá habla de nucleada. Les voy a comentar rápidamente lo que es la nucleada, aunque también van a tener una clase de multiplicación de apiarios donde va a estar lo que es la nucleada. ¿Por qué decimos nucleada? Bueno, porque se forman núcleos. Es una posibilidad formar núcleos, no es una obligación. Formar un núcleo significa hacer de una o de dos o de tres colmenas una nueva, en su versión más pequeña, que es un núcleo. El núcleo es la mínima expresión de una colmena. Tiene cría, tiene alimento y tiene reina o tiene material real. Entonces, una de las acciones que tomamos los apicultores en general en esta época del año es multiplicar nuestras colonias. Para crecer, para cubrir la mortandad del invierno, para vender, bueno, para lo que sea, no importa cuál sea el fin. Pero generalmente los apicultores nucleamos, así se dice, sería el verbo, en este momento del año. Y eso también nos ayuda a prevenir enjambrazón. ¿Por qué? Porque descomprimimos la cantidad de abejas que hay en la cámara de cría. Porque para nuclear nos llevamos una pequeña parte de la población. Sería como si fuera un enjambre pero controlado, porque por lo general no nos llevamos la reina, por lo general no nos llevamos la reina. Entonces, sería como un enjambre artificial, pero controlado por el apicultor.
la colonia no lo siente. Una nucleada bien hecha, la colonia no la siente. Un enjambre, a la colonia la resiente mucho, porque se va a gran parte de la población. Esa es la diferencia. Te pregunto, Sí, vos te llevas para la nucleada una parte de la colonia, obviamente sin la reina, y que incluís una reina de afuera, digamos. sí, eso lo van a ver Ok, bien en la clase de nucleada. Incluimos ok, material real. Te lo dejo como título. Hay muchos ok, materiales reales. Puede ser una reina o no, ya lo vamos a ver. bien. Pero es muy interesante cómo se arma un núcleo, porque al fin y al cabo así crecimos todos, multiplicando nuestras colonias. Y eso es parte del ciclo productivo. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. No necesariamente hay que nuclear. Generalmente se hace. Hay apicultores que no nuclean. Bueno, perfecto. Después veremos cómo hacemos entonces para prevenir la encambración si no nucleamos. ¿Cómo se les ocurre? Agregando otra alza de cría. Más espacio, exactamente. Más espacio. Agregando más lugar para que la reina ahove, puede ser otra cámara de cría, puede ser una media alza, puede ser una 3/4, que en posteriori ese excedente de cámara de cría se va a convertir posiblemente en cámara melaria. Y nosotros tenemos que tomar este punto, chicos, este punto, esta intersección entre el segmento 2, que es el crecimiento exponencial, y el segmento 3, que se llama mielada, ¿eh? Este punto en particular, ¿cuál es el objetivo de un apicultor, un productor de miel? Llegar a este momento con la mayor cantidad de abejas posible. ¿Se entiende? Con la mayor cantidad de abejas posible. No a este punto con la mayor cantidad, a este punto. Cuando comienza la mielada. Para eso hay que conocer la curva floral. No es tan sencillo. Pero ustedes van a ir viendo cómo todo esto después cierra este gran rompecabezas que es el curso. Si nosotros llegamos acá con la mayor cantidad de abejas posible y el campo nos ofrece néctar, es muy probable que tengamos una buena temporada productiva. Si el campo nos ofrece mucho néctar, pero por malos manejos nuestros, recién tenemos mucha población acá, bueno, créanme que perdimos la temporada. Créanme que perdimos la temporada. El concepto del ciclo productivo es llegar a la intersección entre el segmento 2 y 3 con la mayor cantidad de abejas posibles para ir a recolectar néctar al campo. Acuérdense que la abeja tiene un ciclo de 21 días de trabajos internos y después tiene recién la capacidad de ser pecoreadora. Entonces, si yo agrando mi zona de cría acá arriba, esa abeja tarda 21 días en nacer y 21 días en ser pecoreadora. Con lo cual, la mitad de la mielada yo me la perdí fabricando abejas. Y no funciona así una colmena productiva. ¿Dónde fabricamos pecoreadoras? En este segmento. En este la mantenemos y buscamos néctar. Ahora van a ver una reglita más adelante en la presentación, que es una reglita que inventó un señor de apellido Farrar, de por qué es tan importante tener mucha población a la hora de ir a buscar néctar. El segmento 3 es un segmento donde la colonia se dedica a juntar néctar y transformarlo en miel. Naturalmente, ¿para qué hace esto? Para tener reserva para el invierno, ¿no? Eso es lo que hace una colonia de manera natural. Trae toda la miel que puede, llena su colonia y después se achica para el invierno. Bueno, el apicultor intenta que la colonia traiga muchísima más miel de la que necesita. ¿Para qué? ¿Para qué necesito que traiga más? Para que sea nuestra producción. Exacto, para cosecharlas. Claro, para cosechar. Porque yo lo que voy a tratar de hacer es que la colmena produzca más de lo que necesita para poder cosechar y tener mi producto para vender.
Acá hay una letrita F y habla de posible cosecha intermedia. La cosecha es un mundo aparte en lo que significa la apicultura. Ustedes van a tener una clase exclusiva de cosecha y extracción, pero les adelanto algo. Un apicultor puede cosechar en una temporada una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces que quiera, dependiendo de la entrada de néctar que hay y dependiendo de la cantidad de material que tenga disponible. Si yo tengo un verano muy bueno, con mucha entrada de néctar, y quiero ponerle 5 cajones uno arriba del otro y que lo llenen todo, puedo venir acá, a esta altura del año, y llevarme los 5 cajones llenos de miel. Si es que los tengo, y sería un milagro que me llenen 5 cajones. Pero si yo no tengo material, lo que puedo hacer es, a mitad de la mielada, hacer una cosecha parcial, devolver ese material que ya extracté y que la colonia lo siga utilizando para juntar néctar nuevamente. Eso va a depender de un montón de cuestiones, de la capacidad de trabajo del apicultor, de la capacidad del vehículo que tenga para llevarse material, no sé, del tiempo disponible que tenga el apicultor para atender las colmenas. Hay gente que no tiene mucho tiempo, entonces dice, bueno, yo dejo que junten todo lo que puedan y voy a una cosecha ese fin de semana y punto. Bueno, perfecto. Cuando uno se empieza a dedicar un poco más a la apicultura, hace otros manejos. Pero tengan siempre presente que la cosecha puede ser una sola o pueden ser varias. Acá lo ponemos como posible cosecha intermedia y después cuando tengan la clase de cosecha de extracción van a entender un poquito mejor este concepto. Así transcurre el segmento 3, sin mucho misterio, más que la colonia juntando toda la cantidad de néctar que puede del campo para transformarlo en miel. Mientras tanto, la reina sigue poniendo una X cantidad de huevos por día para sostener esa población, no para seguir creciendo, para sostenerla. Ustedes piensen que la abeja de verano, aproximadamente como pecoreadora, vive 20 días, 21 días exagerando, porque se desgasta en la sala y se muere muy rápido. Por eso yo tengo que llegar acá con toda la abeja disponible, porque en este periodo se desgasta mucho y se muere. Y solamente voy reponiendo acá. ¿Ese concepto se entendió más o menos? ¿O lo hice muy difícil? ¿Entendió? Bien. Entendido, sí, sí. Bien entendido, Se profesor. entiende perfecto, profe. Bien. Bueno, vamos a Una entrar en un consulta. segmento. Sí, diga. Mielada, ¿qué Sí. más o menos cantidad de meses o días suele durar? Y Digamos, no hay, obvio que no es nada con regla, ¿no? Pero más o menos. no es matemático, pero eso va a depender mucho de la zona del país donde estés y del tipo de floración que tengas como oferta de néctar. A ver, vamos a intentar poner un par de ejemplos diferentes. Si yo estoy en un campo donde hay 5.000 hectáreas de girasol, que me va a florecer en 20 días todo, bueno, mi mielada dura 20 días, que es la floración del girasol. Ahora, si yo estoy en un campo ganadero, donde tengo trébol, lotus, melilotus, cardo, abrepuño, monte de eucalipto, bueno, mi mielada va a durar más porque las floraciones son escalonadas y cuando termina una empieza otra. Entonces mi mielada puede durar, no sé, 3 meses. Eso no significa que durante 3 meses entran baldes y baldes de néctar a la colmena, ¿no? No es así. Quiere decir que la colonia encuentra trabajo prácticamente todos los días. Pero todo va a depender de la zona del país donde estés y qué tengas alrededor de esos apiarios. Alrededor no me refiero a la vueltita, sino en un radio de giro relativamente grande, que son 3-4 kilómetros alrededor. De eso va a depender la duración de la mielada. Cuanto más nos alejemos de los monocultivos, posiblemente tengamos mieladas más largas. Ese sería un concepto interesante para manejar. Salgamos de los monocultivos, por más que sean tentadores. Después hay otros manejos que son mucho más avanzados, que se ven en el curso de perito, que son manejos trashumantes y son de ir a buscar floraciones puntuales, trasladar la cantidad de colmenas a una floración durante 20 días, sacarle todo el jugo posible, agarrarlas e irse a otro lado. Pero son
producciones diferentes a las que naturalmente uno hace cuando comienza. Uno es un apicultor fijista cuando comienza. Tiene su colmena instalada en un lugar. El trashumante no solo que tiene que tener mucha más pericia con la colmena, sino que tiene que tener otra logística. Pero para responder a la pregunta de la mielada, depende de lo que tengas en tu zona. Puede durar 3 meses o puede durar 15 días. Bueno, sigamos y entremos, antes del break, quiero entrar en este segmento, que es el segmento que estamos transitando hoy, digamos, en la época del año que estamos, ¿no? Acá dice G, fíjense dónde está esto, y habla de cosecha final, porque ya a partir de este punto, las colonias ya está, se cosecha y se pasa a lo que sería la preparación de la colmena para la invernada. Porque este segmento, chicos, el cuarto, que es el descenso poblacional progresivo, tiene la particularidad de para nosotros ser el comienzo de la temporada. Aunque acá parezca el final, en realidad, todo lo que hagamos acá va a repercutir en esta primavera y es al fin y al cabo lo que nos puede garantizar o no tener una temporada exitosa al año siguiente. Nosotros solemos decir que podemos cometer muchos errores en esta zona, en este segmento, en el 2, y generalmente los errores que cometemos en este segmento se pagan con kilos de miel acá, en el segmento 3. Me equivoco mucho acá, produzco menos. Ahora, ¿qué se les ocurre que pasa si me equivoco acá? ¿Qué consecuencias puede traer equivocarse en el segmento 4? Perder la colmena. Perder colonias de abejas. O sea, el error en el segmento 2 es caro en kilos de miel. El error en el segmento 4 es caro en la vida de las colonias. Porque no tengo manera de remendar ese error en este periodo del año. Eso es un tema que nos gusta aclarar. Entonces, todo el trabajo que hacemos en el segmento 4 es en realidad el adelanto de la temporada siguiente. Por eso es importante cosechar. Acá ustedes van a ver una diferencia entre el punto H y el punto B, que dicen testeo y posible cura, testeo y cura obligatoria. Bueno, cuando entiendan un poco cómo funciona este ácaro, que parasita las colonias de abejas, se van a dar cuenta que en este segmento del año llegamos con una carga muy alta de ese ácaro, y es indispensable tratarlo. Por ahora, insisto, quédense con el título, testeo y cura obligatoria. Y después vamos a ver por qué se testea si la cura es obligatoria. Lo vamos a entender bien en la clase de Barroa. Punto I. Revisión otoñal correctiva. Acá dice achique, que fue lo que ustedes vieron entre la visita número 1 y la visita número 2 al colmenar de la escuela. Vieron que las colmenas se achicaron mínimamente en volumen. Si las miramos de afuera, en volumen. Si las miramos de adentro, se empiezan a achicar también en cantidad de calles de abejas. Y después habla del segmento J y dice testeo y posible cura de Barroa, otra vez igual que acá, que en el segmento B. Vuelvo a insistir con este concepto. Nosotros vamos a entender bien esto cuando veamos la enfermedad, la parasitosis llamada barrosis. Por ahora, quédense con el título. Esto, chicos, es interesante que lo comprendan. Esto es lo que hacemos los apicultores más o menos en un año productivo. Hoy, nosotros tenemos todas nuestras colmenas ya cerradas, esperando que pase el periodo de receso productivo, le llaman algunos, nosotros le llamamos invernada, pero van a ver en alguna bibliografía más moderna receso productivo. ¿Y por qué? Porque los inviernos se han puesto tan cálidos últimamente que la colmena no se llega a dormir como se dormía hace algunos años. Dormir es una manera de decir, ¿no? No se forman esos bolos que duran
mucho tiempo, sino que la colonia se mantiene más o menos despierta durante el invierno, solamente que no produce. Y si se mantiene despierta y no produce, es un gran problema, porque consume. Así que piensen en este ciclo de 4 segmentos como el trabajo anual de un apicultor. Y ustedes me van a decir, bueno, pero al fin y al cabo en el segmento 1 el apicultor prácticamente no hace nada. No, hace un montón de cosas, no dentro de la colonia. Generalmente se dedica a otros trabajos, como por ejemplo el armado de material, que es lo que vamos a ver el sábado en vivo en la escuela. Hay muchos trabajos de invierno que se hacen en lo que es el receso productivo de la colonia. ¿Dónde está el mayor trabajo del apicultor con la colonia? En el segmento 2 y en el segmento 4. Últimamente los otoños se han puesto bastante trabajosos para el apicultor. Antiguamente no era así. Uno cerraba las colonias, había mucha reserva, se dejaba mucha más miel porque sobraba y uno se iba al invierno tranquilo. Bueno, hoy hay que trabajar mucho en el otoño para poder pasar un invierno relativamente tranquilo, dedicarse a las otras tareas y después volver con todo nuevamente a partir de la intersección del segmento 1 y el segmento 2. ¿Y qué hacen los apicultores además de trabajar en el material, en la cera, en todo, en el invierno? Bueno, comercializan su miel básicamente, ya sea a granel o fraccionada, que muchos lo hacemos de esa manera. Escucho alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver. A ver, la que quiera. Profesor, Sí, hola. ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Me quedé en el punto C. En el punto C, Me- espacio de cría. sí, ¿cómo podemos hacer en caso de no encontrar? Entendí todo lo de la enjambrazón, lo del alzamelaria, digamos, toda esta cuestión. Pero ¿se puede Sí. hacer otra cosa si encontramos que no hay espacio? A ver, ¿qué capacidad tiene una colmena Langstrom de cuadros adentro de la cámara de cría? ¿Cuántos cuadros entran? Más o menos 10. No, ¿Puede 10, ser? no más o 10, menos. sí. 10. Bueno, 10. Bueno, ¿puedo hacer algo aparte de eso? ¿Puedo agregar cuadros ahí abajo? No. Yo No. creo que no. Lo que se puede hacer es poner otro cuerpo arriba y que ese cuerpo también sea tomado como cámara de cría. Para eso no tendría que tener ninguna división entre un cuerpo y otro. O sea, no tendría que haber, por ejemplo, una rejilla excluidora de reina. Si yo agrego un cuerpo y le pongo una rejilla en el medio, no va a funcionar nunca como cámara de cría porque la reina no puede llegar. Ahí no estaría agregando espacio de cría. Estaría Y agregando espacio mielario. Entonces, si yo tengo mi cámara completa y no tengo capacidad de poner más marcos, lo que tengo que hacer es poner otro cuerpo. Lo vamos a ver bien en manejo de espacio, pero básicamente se hace eso. Se agrega otro cuerpo y se le da lugar a la reina para que pueda seguir ahogando de manera fuerte para poder llegar a este punto con la mayor cantidad de abejas posible. No hay mucho que hacer, Lorena, simplemente si partí de un núcleo, pasarlo a cámara de cría y agrandarlo, y una vez que la cámara esté completa, poner un cuerpo superior. yo me imagino subida a una escalera con un montón de cuerpos. No, Porque no, porque esto no dura eternamente. Entonces, uno trabaja el espacio de cría hasta que termina lo que se llama fiebre de enjambrazón. Hay un momento determinado que la colmena ya no piensa más en enjambrar, piensa en juntar miel, y es este momento. Entonces, nosotros trabajamos el espacio de cría básicamente a partir de acá hasta acá. Después ya no es un problema el espacio de cría, a no ser que seamos muy descuidados y nos quedemos con una colmena muy chiquitita, pero eso no pasa en general. Javier quiere hacer una Fiebre, pregunta. perdón. Sí, Sí. sí, sí, Damián, ¿por qué sí, no, disculpa, dale. ¿por qué no se pone en vez de por arriba, por abajo? ¿Por qué no se pone por abajo? ¿No? O sea, el otro cuerpo que vos le vas a poner, se lo pones arriba en vez de abajo
que vendría a ser de la manera natural, cómo tendría que crecer la colmena. Bueno, pero acordémonos que nosotros estamos en un ciclo productivo, no en un ciclo natural. Te voy a poner este ejemplo. Yo tengo una cámara de cría completa que por ende no voy a tocar más. Ya, está completa. Entonces, Sí. le agrego, imagínate que hacemos lo que vos decís, Javi. Entonces yo levanto ese Sí. cuerpo y pongo un cuerpo Sí. abajo, que voy a tener que Sí. revisar después para ver qué está pasando. ¿Cómo lo reviso? Pero si sigue bajando la colmena para abajo, se supone que la parte de arriba tendría que quedar con miel y las crías abajo. No, porque la No, reina no no, va a no. abandonar la Bajo. parte de arriba porque vos le hayas agregado un cajón abajo. Se va a quedar generalmente en esa zona como preferencia. Entonces, vos lo que tenés que hacer es hacer un mix entre lo que naturalmente hace una colonia y lo que te sirve a vos como apicultor. Y lo que es más práctico. Vos agregás arriba un cuerpo. Si por X motivo la reina... Pero cuando le ponen el alza melaria arriba, le tienen que Mm, poner la rejilla excluidora para que no suba la reina a poner los huevos. no, pero esperá. ¿O no? No, A ver, son dos no. cosas diferentes. Una cosa es agregar un cuerpo arriba para que continúe la cámara de cría en Sí. este momento del año, en este momento del año, Ah, y esa misma cámara de cría, después, en este momento. después lo que termina pasando es que vos la transformás de una manera que vamos a ver posiblemente en otra clase, si no se las digo ahora rápidamente, la transformás en cámara melaria. ¿Cómo la transformás en cámara melaria? La reina sube, supongamos el segundo cuerpo, sube y lo toma todo como también cámara de cría. Entonces yo tengo dos cámaras de cría. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, Sí. lo que yo hago como Sí, sí. apicultor, cuando estoy llegando acá, es bajarla a la reina, hacer que vuelva abajo y poner una rejilla excluidora, si quiero. Ah. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa cría va a nacer, la que está en el segundo cuerpo, y la Y reina bajar. ya no va a poner más huevos ahí. Entonces la pecoreadora lo va a tomar como cámara melaria. Eso sí uso rejilla excluidora. Hay muchos apicultores, como mi caso, que no usamos rejilla excluidora. Entonces todo esto lo hace naturalmente la colonia. En un momento la reina sube y en un momento la abeja la baja. Cuando la mielada es tan fuerte, la reina es empujada hacia abajo por la colonia. Y le dice, che, vos quedate ahí, que acá nosotros necesitamos juntar alimento. Y siempre que vos Pero vayas a por eso, agrandar una... sí, por eso va para abajo. Sí, pero al revés. pero vos estás No proponiendo entiendo. que yo le dé vuelta la cámara a la reina. Eso es lo que vos proponés, que yo el cajón lo agregue abajo. Sí, la parte vacía. No, siempre se No. agrega arriba. No, está. Siempre se agrega arriba. La cámara de cría es lo que menos se toca. Y como es lo que menos se toca, siempre queda anclada. Es lo que uno, una vez que está lleno, no toca más. El apicultor a partir de este punto no toca más la cámara de cría. Ni va abajo. Revisa de arriba nada más. A ver si la colonia está juntando miel o no. Nada más. Esto lo van a ver más claro, lo van a ver más claro en el manejo en sí de la colonia. Pero créeme, Javi, que vos siempre tenés que lograr que tu trabajo sea práctico también. Porque si yo Sí. agrego un cajón abajo, yo supongo que la reina va a ir a poner abajo. Y si no bajó y no me di cuenta, ¿cómo hago? Tengo que mover el cajón de arriba. Entonces no es práctico revisar un cajón que está abajo de otro. Lo práctico es revisar siempre arriba. Está bien. Yo si tengo una cámara de cría completa, ya sé que está completa. La reina ya está instalada ahí. Le agrego un cajón. Y después voy a ver si la reina le gustó ese cajón y subió. Pero lo miro muy fácil eso. Si yo tuviera que hacerlo al revés, tengo que mover una cámara completa. Y recuerden, chicos, que en cada revisión que uno hace, existe el riesgo de matar una reina. Porque uno manipula cuadros. Entonces también tenemos que ser prácticos en ese punto. Con el tiempo van a aprender a revisar
casi sin mover cuadro. Pero eso es bastante más adelante. Hoy quédense con el concepto de, si necesito espacio de cría, le agrego otro cajón. Profesor, Sí. no quiero preguntar una burrada, pero por ejemplo, No tengo hay varias, preguntas tontas. A ver, decime. tengo varias colmenas y Sí. tengo una con muchísima cría y otra muy pobre. Mm. ¿Yo puedo hacer la locura de sacar un cuadro sacar los cuadros de una colmena y ponerlos en otra para poder fortalecer esa colmena con poca cría? Vos podés hacer las locuras que vos quieras siempre y cuando no los hagas en mis colmenas. Ah, Ahora, bueno, la respuesta es la siguiente. Yo lo primero que pensaría es por qué una colmena está grande y una colmena está chica. Si las dos están en el mismo entorno, con la misma oferta de néctar y atendidas por el mismo apicultor. Posiblemente una tenga un problema y una no. ¿Para qué voy a gastar a una colmena buena que va a ser productiva para ayudar a una que quizás no la pueda salvar? Lo primero que tengo que detectar es por qué está chica esa colmena. Puede ser una falencia de la reina, puede ser una enfermedad, puede ser un montón de cosas. Pero lo primero que hago es eso. Y después, en esta misma clase de hoy, vamos a ver algo que se llama fusión de colmenas, que es una solución mucho mejor a la que vos planteás cuando tengo una colmena grande y una colmena chica. Pero nosotros recomendamos no, no debilitar colmenas fuertes para fortalecer colmenas que no sabemos por qué están chicas, como concepto. Está bien la pregunta, ¿eh? Está muy bien, porque es una duda que todos hemos tenido cuando arrancamos, y te digo más, todos hemos hecho eso. Después de un tiempo aprendemos a que no sirve para nada, pero te tenés que golpear para eso. Está muy bien, Lorena. Gracias, profesor. Bueno, chicos, son 21:07. ¿Hacemos 5 minutos de pausa y retomamos? ¿Así seguimos? ¿Les parece? Ok. Sí, profe, dale. Bueno, bárbaro. Detengo un poquitito la grabación. Vamos a salir salir del modo de pantalla completa. Vamos a detener un poquito esto. Y volvemos en 5 minutitos. ¿Les parece? Listo, profe. Perfecto. Ok. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Nos quedamos acá. Ujú. Nos quedamos acá. Bien. Ok. Damián, ¿te puedo hacer una última pregunta antes de que pasemos a Sí, otra cosa? por supuesto. Sí, te quiero preguntar, ¿se puede hablar de fechas o de meses, dado que tenemos un eje Y de población y un X de tiempo en meses? El punto A, el punto E, por ejemplo, que son los más importantes, el G. Mirá, eso va a No, depender mucho de la zona en la que tengas emplazadas tus colmenares. sí, Pero supongamos, eh, vamos a suponer que uno está en el AMBA y dice que el punto C, el espacio de cría, se empieza a manejar quizá a mediados de agosto, principio de septiembre, y uno tiene que llegar a los primeros días de diciembre porque ahí posiblemente ya arranca bastante fuerte la mielada. Podríamos decir eso, pero es bastante complejo hoy debido al cambio que se está produciendo en el clima y en la floración. Este año que pasó, realmente con muchos años de experiencia se nos quemaron bastante los papeles. Yo estoy en una zona un poco más al sur de la provincia de Buenos Aires, estoy en la cuenca del Salado, y yo te podría decir que mi mielada arranca prácticamente a fin de año. No arranca los primeros días de diciembre, arranca, te diría más bien, entre las dos fiestas, cuando arranca con normalidad. Entonces, ahí ya tenés un mes de diferencia en 200 kilómetros. Y eso va a depender mucho de la zona en la que se encuentren las colmenas. Hay una lógica, digamos, este punto no va a estar en marzo, nunca jamás. O está en diciembre, o está en noviembre, o está a mediados de enero, dependiendo de la zona. Pero no puede estar nunca en marzo ni en julio, a no ser que estés en México.
digamos, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma, el lugar en donde están emplazados. Esto si quieren después lo charlamos más bien en la escuela y podemos, algunos que tenemos experiencia, podemos contarles nuestros ciclos productivos de manera un poquito más detallada, pero no se guíen por fechas, chicos, porque se hacen macanas cuando nos guiamos por fecha. Vieron que yo hoy les dije temprano, ojo con los manejos dogmáticos de fechas porque no funcionan así. Se ha complicado la apicultura a consecuencia de que se ha complicado el cambio climático. Y eso nos ha alterado bastante los papeles. Yo más que Pero nada te lo preguntaba para sí, saber en qué momento del año uno que está iniciando con colmenas vacías tiene que iniciar a preparar el material en el campo para estar con tiempo disponible para que cuando todo el proceso inicia ya esté el material en el campo disponible. ¿Me explico? bueno, ¿A cuánto tiempo? eso lo vamos a ver en una clase que se llama planificación y donde vemos un poquito qué hace un apicultor. Lo que sí está, como concepto les diría que el material en sí, uno siempre tiene que estar anticipado a eso. Si yo sé que voy a necesitar alzas melarias, no esperemos a noviembre o a diciembre para prepararlas. El momento de preparar material es durante el invierno, porque cuando la mielada o la colmena empieza a crecer de manera exponencial, no se detiene, por más que yo tenga o no tenga preparado el material. La colmena no me va a esperar a mí como apicultor. Okay. Yo tengo que estar preparado para eso. Lo vamos a charlar un poquito más personalmente si quieren el sábado. Vamos a hacer un debate de ida y vuelta ahí. Pero hay una lógica. En la primavera, si querés, se da esto. En el verano se da esto. Y en el otoño se da esto. Si lo querés a grandes rasgos. Para tener una noción. Perfecto. Gracias. Bien, no hay por qué. Seguimos un poquito. Yo les dije que íbamos a hablar de las revisiones correctivas, tanto primaveral como otoñal, y que le íbamos a dar una reglita mnemotécnica que la patentó el profe Juan, así que cada vez que yo la nombre voy a tener que pagar regalías por sobre esta regla, y él le puso pesare. ¿Por qué? Porque son las iniciales de población, espacio, sanidad, alimentación, reina y estado del material. Uno cuando es una revisión exhaustiva o correctiva, como le llamamos nosotros, tanto en primavera como en otoño, utilizamos esta reglita. La utilizamos de manera inconsciente ya muchos de nosotros, pero de alguna manera la utilizamos. Para ustedes es una manera de ordenarse como si fuera un checklist que uno va haciendo a medida que revisa las colonias. Cuando estamos en primavera y hablamos de población, miren, lo vamos a ver acá. Revisión primaveral, y vemos acá que dice población, postura normal o irregular, huevos, cría abierta, cría cerrada, abeja adulta. Todo es población, chicos. No es la abeja adulta nada más. Uno se confunde muchas veces la población con la cantidad de abejas que ve caminando sobre los panales. Pero no. La población también tiene que ver con la cantidad de cría abierta y cerrada que hay y con la postura que la reina está haciendo en ese momento. Porque yo puedo ver una cara completa llena de huevos y no la tomo como población. Sí, eso también es población, porque en 20 días van a ser abejas. Entonces, todo eso es población, todo lo que dice acá. Cuando hablamos de espacios, hablamos de los espacios de cría en primer medida y hablamos del espacio melario en segunda medida. ¿Por qué? Porque así transcurre el año. Yo necesito hacer espacio de cría primero para generar abejas, para después tener espacio melario para juntar miel. Y son muy importantes los dos en distintos momentos del año. Cuando hablamos de sanidad, en general hacemos toda una revisión sanitaria de muchas posibles enfermedades que puede tener una colonia, pero hay que prestar específicamente atención al ácaro varroa y a algunas enfermedades de la cría que las vamos a ver en el bloque de sanidad, que no son difíciles de detectar, pero hay que conocerlas y hay que entenderlas para saber cuándo la tenemos adelante de la vista. Eso lo vamos a ver específicamente en el bloque de sanidad.
Pero acuérdense que dentro de esa reglita del pesare está la sanidad como observación puntual en primavera. Después habla de alimentación, natural o artificial, dice. Bueno, si la alimentación natural nos está dando el crecimiento de la colmena, excelente. Nosotros no intervenimos como apicultores. En algunos sectores del país eso puede suceder, en otros es más difícil, así que se apela a la alimentación artificial, ya sea energética o proteica. Recuerden que si yo quiero lograr que haya mayor cantidad de cría, necesito no solo energía, sino que haya entrada de proteína, porque la alimentación de las larvas depende mucho de la entrada de polen. Normalmente en las primaveras en el AMBA es difícil que haya carencia de polen. Realmente, a mí me ha costado ver años con carencia de polen en el AMBA. En algunos sectores del país eso se puede dar, pero el polen generalmente está disponible, inclusive mucho antes que el néctar, generalmente en las primaveras. Bueno, reina. Estado, postura, comportamiento, dice acá. Bueno, comportamiento es lo que uno busca como selección, digamos. Postura es importante entender si esa reina está poniendo bien, quiere decir que está poniendo un huevito en el centro de la celda, que está siendo concéntrica esa postura. Uno puede encontrar en la primavera, en algún cambio temprano de reinas, más de un huevito por celda. Eso puede ser una reina nueva que está adecuando sus ovarios y su abdomen para poner bien un huevito por celda. Pero si se corrige rápidamente no hay ningún problema. Si nosotros seguimos encontrando multiplicidad de huevos en las celdas, podemos estar en presencia de un problema, ya sea de una reina sanganera o de una obrera ponedora. Mientras nosotros veamos huevitos en el fondo de la celda, de un día parado, de 2 días inclinado y de 3 días acostado, quiere decir que estamos en una buena postura de la reina. Y cuando hablamos de estado de la reina, generalmente lo que uno ve en las reinas son la cantidad de pelos que tienen, las alas, cómo se mueve, cómo camina ese panal, si es muy lenta, si es muy rápida. Pero hay que tener cancha para ver una reina y ver si es jovencita o no. Lo importante es la postura, básicamente. Muchas veces nosotros no buscamos la reina, sino que simplemente viendo la postura decimos, bueno, esta reina está perfecta y seguimos adelante. Obviamente que cuando uno comienza en la apicultura, digamos, lo más importante que uno toma cuando abre una colmena es ver la reina. De hecho, lo vimos en la escuela la semana pasada, todo el mundo quiere ver una reina. A veces no hace falta verla para saber que la colonia está en perfectas condiciones. Así que cuando hablamos de revisar reina, no significa solamente verla, sino ver qué está sucediendo con la postura de esa reina a lo largo y a lo ancho de la colmena. Y cuando hablamos del estado del material en primavera, bueno, se hace el recambio de cuadros oscuros, los cuadros se van oscureciendo a medida que van surgiendo ciclos de cría en los mismos, entonces es importante que la cámara de cría se traten de cambiar por lo menos 3 cuadros por año por cera nueva, para que la abeja estire y la reina tenga material nuevo para hogar. Siempre recomendamos cambiar por lo menos 3 cuadros de la cámara de cría por año, para que en el lapso de 3 años uno haya renovado todos los panales y vuelva a comenzar ese ciclo. Eso es muy importante para la reina y es muy importante para la sanidad de la colmena, y lo van a terminar de entender en el bloque de sanidad. Pero esto sería el pesare en primavera, y si yo hablo del pesare en otoño, que la reglita sigue siendo la misma, cuando hablo de espacio, hablo de todo lo contrario de lo que hablé en primavera. En vez de agrandar ese espacio, hablo de la achique. La sanidad sigue pasando por los mismos lugares, aunque en primavera tiene más importancia las enfermedades de la cría que en el otoño. La nutrición sí es muy importante en el otoño, y acá sí puede haber carencia de polen y yo tengo que tratar de ayudar, porque acuérdense que cuando la abeja consume polen en el otoño, lo almacena en sus cuerpos grasos para poder pasar el invierno y poder en primavera volver a alimentar a las primeras camadas de cría. Y por supuesto las reservas energéticas. Yo me tengo que asegurar o
no digo asegurar, porque si no es una palabra peligrosa asegurar, tengo que tratar de quedarme lo más tranquilo posible con la cantidad de reservas energéticas que voy a encarar, con la que voy a encarar el invierno. ¿Cómo se calcula más o menos eso? En una cuenta rápida, un cuadro de miel por calle de abeja. Eso sería una cuenta rápida. ¿Eso me garantiza pasar todo el invierno y la primavera? No. O sí, dependiendo el frío que haga en el invierno y cómo arranque la entrada de néctar en la primavera. Pero digamos que esa es una cuestión bastante básica. Un cuadro de miel por calle de abeja. Acá habla de reina y habla de fusión de colmenas débiles, que es un poco retomando la pregunta que hizo Lorena en su momento, creo que era Lorena, de hablar de qué pasaba con una colmena débil, si la puedo ayudar con una más fuerte. Bueno, ahora vamos a hablar de la regla de Farrar y de qué pasa y de qué significa la fusión de colmenas. Y el estado del material en el invierno o en el otoño es muy importante en lo que tiene que ver con que no entre frío de más a la colmena, la inclinación de esa colmena un poquitito hacia adelante para que el agua de lluvia no se meta por la piquera, sino que salga. Y fundamentalmente que tengamos colmenas que soporten las inclemencias del tiempo en invierno. Cuando hablamos en primavera del estado del material, más allá de los cuadros oscuros, también tendríamos que ver como importante sobre qué están apoyadas las colmenas, cómo están los caballetes, porque en la primavera el peso de esa colmena empieza a subir, porque la colmena crece y porque se acumula miel. Entonces también es importante que el material esté bueno para soportar todo ese peso. Digamos, la reglita mnemotécnica es la misma, utilizamos el pesare, tanto en un momento del año como en otro. La revisación otoñal es una revisación mínimamente polémica, porque en general cuando uno transcurrió bien ese ciclo productivo, llega con una colmena muy grande al otoño, con una cámara completa, con 10 calles de abeja, y a veces ponerse a hacer una revisación un poco exhaustiva es más problema que solución. Si yo tuve una colmena que se comportó bien durante la primavera, que produjo miel durante la mielada, y está con la cámara completa iniciado el otoño, le tengo que dar mucha bolilla a la sanidad, pero el resto en realidad casi lo tengo resuelto, chicos, porque yo vengo acompañando el estado de esa colonia durante todo el ciclo productivo. Bien, me gustaría que hablemos un poquito de la regla de Farrar. ¿Qué dijo Farrar? Farrar determinó que cuanto mayor población tenga una colonia, mayor será la producción individual de cada abeja. Se produce como una sinergia y eso hace que la colonia con más individuos produzca mucho más que 5 colonias con menos individuos, si queremos para nombrarlo así. Y llegó a esta regla. No es tan matemática, pero digamos que se podría plantear así. La capacidad de producción de una colmena es igual al cuadrado del peso de la población. Acá habla de que 8.000 abejas aproximadamente pesan 1 kilo. Hay bibliografía que dice que 10.000 abejas pesan 1 kilo. Pero tomemos este ejemplo como válido. Si yo tengo una colmena con 40.000 abejas, tomemos 40.000 abejas, que más o menos es una cámara y media completa, voy a tener 5 kilos de abejas. Y eso, si aplico la regla de Farrar, me dice que posiblemente tengo una producción de 25 kilos de miel. ¿Esto es así matemático? No, no es así en el campo, porque para esto se tienen que dar un montón de otras circunstancias. Tener 40.000 abejas no me garantizan los 25 kilos de miel si en el campo hay una sequía bárbara o una inundación, pero que en condiciones normales una colonia con 5 kilos de abejas me puede producir 25 kilos de miel. ¿Les parece mucho o poco 40.000 abejas? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan si yo le digo que nosotros... En la mitad sería, digamos, pueden llegar a tener hasta 80.000 abejas, entonces estaríamos en un 50% de lo podemos que tener puede llegar a colmenas con tener. 100.000 abejas? Nosotros tomamos, acuérdense, la intersección del segmento 2 con el 3, ahí es donde nosotros tenemos que lograr tener la mayor cantidad de abejas posible.
40.000 es un número que no asusta a nadie. Yo creo que podríamos hablar de 60, 70.000 abejas en una colonia tranquilamente si hicimos un buen trabajo en la primavera. O sea que podríamos estar hablando de 60 kilos de miel, 8 por 8, 64. Si vamos a 8 kilos, pues supongamos, en vez de 5. Bueno, realmente créanme que hoy cosechar 60 kilos de miel en las condiciones que están los campos y el clima es muy, muy difícil. Este año se dio en algunos lugares, pero no está tan sencillo por más que lleguemos con colonias de 60.000 o 70.000 abejas al punto de intersección del segmento 2 y 3. Pero como concepto fundamental, es preferible tener 5 colonias bien pobladas que 10 medianamente pobladas. Por eso hablamos de fusión en este punto, y quiero que se entienda este concepto. Fusionar significa agarrar una colmena débil, que puede estar débil porque, no sé, porque la reina se puso un poquito vieja y declinó en su postura, entonces no generó la cantidad de cría necesaria y quedó más débil en cantidad de población, pero cuidado con este concepto. Siempre tenemos que partir de colmenas sanas. No pueden estar enfermas. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos que esa debilidad proviene de un defecto de la reina o en todo caso de un mal manejo nuestro, pero no de un problema sanitario. A partir de ahí se puede fusionar una colonia. Si tiene un problema sanitario, hay que atenderla y eso lo van a entender mejor en el bloque de sanidad. ¿Qué es una fusión de una colmena? Es esto, chicos. ¿Por qué hablamos de fusión de colmena de regla de Farrar? Por lo que hablamos anteriormente, es preferible tener menos cantidad de colonias muy bien pobladas que mucha cantidad de colonias con una población mediana. Entonces, yo lo que hago es tomar una colonia fuerte, dejarla en donde está con la reina que tiene, y si tengo una colonia débil, lo que tendría que hacer como consejo fundamental es buscar esa reina de la colonia débil, sacarla, jubilarla, mandarla a un retiro espiritual, no sé, en la jerga se dice matarla, pero ustedes hagan lo que quieran, poner un papel de diario sobre la colonia fuerte, sacar obviamente techo entre tapas, poner un papel de diario, hacerle unos pequeños agujeritos a ese papel de diario y colocar arriba la colonia débil sin su reina ya. ¿Para qué es el papel de diario? Para que esas feromonas se vayan mezclando de a poco. Porque la colonia de arriba no tiene piquera. Tiene que indefectiblemente salir por abajo. Y para eso se tiene que encontrar con las obreras y las nodrizas de otra colonia. Y generalmente eso no es algo que se dé en la naturaleza. Entonces, nosotros evitamos que ese encuentro sea un shock, poniendo un papel de diario y retardando un poquito esa unión de la feromona. Y créanme que uno después va a la semana, el papel es roído por las abejas y sacado por la piquera, y encontramos una colmena que explota. Porque realmente cuando uno fusiona colmena, se da cuenta, cuando uno empieza a fusionar colmena, que generalmente lleva unos años, porque ¿qué pasa cuando uno arranca en la actividad? Supongamos que uno arranca con 10 colmenas y lo que tiene en su cabeza es no querer bajar ese número. Yo quiero tener 10, 10, 10, 10, no quiero tener 9, quiero tener 10. Entonces, sostengo por más tiempo del debido una colonia que no va a ningún lado porque está débil, por X motivo. Supongamos que la reina está mal fecundada, no importa por qué. Y me niego a fusionarla, porque si la fusiono voy a tener 9 en lugar de 10. Pero créanme que productivamente y sanitariamente es mucho mejor una fusión que tener una colmena de más. Les va a costar el concepto, pero funciona así.
¿Cuáles son los dos momentos en los que se fusionan colmenas? Generalmente en el otoño, cuando vemos que una colonia está débil para encarar la invernada y no tengo mucho más posibilidad de ayudarla, entonces veo que no sea un problema sanitario, jubilo a esa reina y la coloco arriba de otra colonia fuerte. La fuerte no se toca, queda en el mismo lugar y la débil va arriba de la fuerte. Siempre una fusión es así. No se fusionan dos colmenas chicas, porque alguien podría rápidamente preguntar, che, pero ¿por qué no agarro dos chicas y hago una grande? No, porque por algo están chicas y termino teniendo una colmena un poco más grande que con el tiempo vuelve a estar chica. No se recupera nunca. Esto lo van a entender un poco mejor cuando veamos sanidad. Pero la fusión de colmenas tiene que ver con este concepto, con la regla de Farrar. Mayor cantidad de abejas es mayor producción de miel, porque potencia la producción de cada individuo de esa colmena. Acá abajo dice reordenar el nido. ¿Por qué? Supongamos que yo en esta colmena de abajo tenía 6 cuadros de cría, por decir algo, ¿no? Entonces les puse esta arriba, que era débil y tenía 2 cuadritos de cría. Yo voy a la semana o a los 10 días, la fusión ya está completa, la abeja ya se encontró, ya se presentaron, no hubo ningún inconveniente. Entonces, si yo todavía tengo esos cuadritos de cría que posiblemente estén cerrados, los trato de ubicar en la cámara de cría abajo y subir cuadros con miel a la cámara superior. Entonces reordeno todo el nido en un solo cuerpo. Si es que entra. A veces no entra, porque por ahí yo abajo tenía 9 cuadros de cría. Entonces no puedo hacer lugar para poner estos de acá, quedarán arriba. Pero la idea es reordenar el nido después de un tiempo, cuando la fusión ya esté completa. A mí me costó un par de años empezar a fusionar, les cuento mi anécdota, aunque la anécdota no es dato, pero se las cuento igual. Me costó un par de años empezar a fusionar y cuando vi los resultados de fusionar, nunca más mantuve colmenas débiles. No me interesó nunca más tener una colmena que por X motivo no creció. Listo. Arriba de otra, que siga su camino y eso potencia y así lográs colmenares más sanos y más productivos. Me expliqué más o menos lo que es la regla de Farrar y por qué conviene fusionar en lugar de fortalecer sacándole a una fuerte una colmena que no arrancó. ¿Se entendió ese concepto? Sí, lo que sí también deberías agregarle un alza para después, para la milada, ¿no? Sí, dependiendo en qué momento fusiones. Si estás fusionando en otoño, lo que vas No, a sí, lograr es que después se achique más eso, y si estás fusionando en primavera, lo que pasa es que en primavera existe otra posibilidad. Si yo tengo una colmena chica que no está enferma, puedo cambiarle la reina y esa colmena puede producir tranquilamente. Por ahí la pero fusión es más del otoño, cuando no tengo demasiadas herramientas para defenderme. claro, pero no tendría núcleo, la colmena débil que estamos poniendo arriba. Sí, o sea, calculo que sí, obviamente más adelante habría que ponerle el alza, pero no justo en otoño. No, no, por Pero supuesto, por no, supuesto. Las melarias se agregan llegado el momento, al final de la primavera, principio del verano, generalmente. Eh, Acá lo claro, interesante es entender el concepto de que no es conveniente seguir insistiendo con colmenas que no van a ningún lado. Porque no, claro, generalmente cuando no van, no no, crecen. Normalmente puede llegar a ser un problema de reina. En primavera tengo la opción de cambiarla y que la colmena arranque y se desarrolle. En el otoño esa opción no la tengo, por eso cuando nosotros tenemos colmenas que han llegado chicas al otoño, generalmente las fusionamos y las hacemos invernar en una colonia mucho más fuerte. Y arrancamos en la primavera con un colmenón. claro, Lucía sí. levantó la mano. Sí, profe. Le quería hacer una consulta de la diapositiva anterior del cálculo este medio matemático. Sí. Eh,
Usted decía que podíamos llegar a tener una colmena de 100.000 abejas y, Sí. digamos, para hacer esta cuenta, estoy pensando que tendríamos que tener 2 cámaras de cría completas y 2 alzas melarias, como para llegar a esos números, o cómo se manejaría esa cantidad de abejas como para tener esa cantidad de miel. Sí, básicamente serían 2 o 3 cuerpos mínimo, 3 cuerpos mínimo tendrías que tener para poder albergar 100.000 abejas. Pero vos Y la miel, digo. y la miel, por supuesto. Lo que pasa que, insisto, esta regla de Farrar, esto es una cuestión bastante antigua, digamos, pero si lo tenemos como concepto porque nos interesa. Pero realmente hoy, por más que uno tenga supercolmenas, el campo no me da el suficiente néctar como para cosechar, si tengo 10 kilos de abeja, 100 kilos de miel. ¿Y se puede Es hacer muy algún difícil. cálculo por calle de abeja para saber cuántas abejas tengo? O cómo, no sé, cómo se puede observar más fácilmente eso. No, básicamente lo que uno sabe es que una cámara de cría completa tiene aproximadamente 30.000 abejas. Muy llena, ¿eh? Muy llena. Una alza estándar completa tiene 30.000, entre 25.000 y 30.000 abejas. Eso es lo que se calcula. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Más o menos. Nadie las contó, pero anda por ahí. Bueno, Las pesaron tal vez. este tema es muy interesante, todo lo que tiene que ver con el ciclo productivo. Ustedes se tienen que quedar con el concepto de que el apicultor intenta transformar los 6 segmentos en 4 para lograr aprovechar el año y generar la mayor cantidad de miel posible, porque al fin y al cabo, una de las producciones que más se da en Argentina en la apicultura es la miel. La mayoría de los apicultores tienen como producto principal la miel. Hay otras producciones en Argentina, hay producción de polen, hay producción de propóleo, hay producción de material vivo, hay producción de reina, pero básicamente uno cuando inicia la apicultura piensa en la miel. Y el ciclo productivo que nosotros le acabamos de plantear tiene que ver con eso. ¿Cómo logramos optimizar esa colonia para producir la mayor cantidad de miel posible? Acuérdense siempre de este dibujito de los 4 segmentos porque lo vamos a martillar hasta el fin del curso con esto. Esto es algo, así como le dijimos la vez pasada, que el ciclo biológico, que no quiero preguntar hoy porque tengo miedo a no poder dormir, tiene que estar súper sabido. Bueno, el ciclo productivo también es algo que nosotros tenemos que tener muy claro cómo funciona. Escucho preguntas. El ¿Tanto miedo poner, tiene? no, A profesor, ver. el poner la cámara de cría arriba de la otra. El diario lo que evita es que se considere como un pillaje, ¿no? Porque están las guardianas que tienen, por un momento, al principio tienen distintas feromonas, como que puede considerarse como una invasión, ¿no? Sí, Entonces, el diario, lo que intentamos ahí es evitar la pelea, digamos, de la alguna pelea. manera, ¿no? La mezcla de feromonas tan de golpe. Se va a ir dando de manera paulatina. Yo también te podría decir que muchas veces no tenemos un papel de diario completo para fusionar una colmena. ¿Qué hago? ¿Me voy a mi casa, busco un diario, vuelvo y la fusiono? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hace un apicultor? Piensen, intenten pensar como un apicultor grande. ¿Qué harían si llegan al campo y dicen, bueno, esta colmena la verdad que la tengo que fusionar, no tengo papel, ¿qué hago? Le Una pongo rejilla pasto. excluidora de reina. Y sí, Ponete pero tapa. Algunas hojas o pasto, material. Sí, material natural del lugar. Material natural del lugar. Bien. Entre tapas, rejilla excluidora. Ok. Bueno, yo les digo lo que hace un apicultor. Pone una cámara arriba de otra sin nada en el medio. Pero no es lo ideal. Lo ideal es poner un papel y mezclar la feromona de manera lenta.
Y no, Pero no se produce un ataque masivo hacia las nuevas no, vos pensás siempre habitantes. que hay una que está dominando ahí, que es la colmena fuerte, que tiene aparte muchísima más población que la otra. Entonces se produce una especie de sumisión, si lo queremos pensar de esa manera. La fusión es con papel. Si yo le pregunto a alguien en el examen cómo hacemos una fusión, me tienen que responder que es con un papel. Pero les digo que en el campo muchas veces se resuelve de otra manera. Ustedes piensen en la teoría que habla del papel. Elena levantó la mano. Sí, una pregunta. En el tema de polinización, ¿cómo se maneja el ciclo productivo? Si, por ejemplo, yo quiero poner colmenas solamente para polinización, ese ciclo, porque ahí trabajan, o es lo mismo. No, no, Hay que dejar- es una producción completamente diferente y cada cultivo requiere una colmena en específicas condiciones. La polinización es algo que en Argentina es bastante incipiente. No, no vamos a dar una clase de polinización porque eso es para el curso de perito y hay que entender muchísimo más cómo funciona una colonia, pero se buscan cosas completamente diferentes y hay que ser muy, pero muy práctico en el manejo de cámara de cría para poder llevar una colonia a polinizar. Una cosa es tirar colmenas en un cultivo y otra cosa es ir a polinizar un cultivo. Son dos cosas completamente diferentes. Es muy, muy difícil llegar a polinizar porque te exige el que te contrata condiciones específicas de cómo tiene que estar esa colmena. Bueno, Porque vos no gracias. vas a buscar miel, vos necesitas que la colmena vaya a buscar polen. Claro. Bueno, gracias. Eso se ve en perito, entonces. Sí, es un tema bastante complejo, te diría, ¿eh? Pero más allá de que se vea en perito, hay que tener mucha capacidad técnica para poder ir a polinizar y llevar una colonia en condiciones. Por más que vos lo veas mañana, si no tenés manejo, es muy difícil que puedas lograr. Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más levantó la mano? Santa María. Sí, Juan. ¿Al papel diario se le coloca miel o no? No, no, se le hacen algunos pequeños agujeritos como para que las feromonas se mezclen de manera paulatina, pero no, miel no, miel no. Para nada. Gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Ahora el sábado les voy a preguntar si entendieron el ciclo productivo, todos me van a tener que decir que sí, y me lo van a tener que explicar, a mí o a cualquiera de los profes que le pregunte algo. Pero hablando en serio, es importante que empiecen a tener títulos en su cabeza. Hay cosas que son fundamentales de entender en la apicultura. El ciclo biológico, nos van a escuchar hacer mucho hincapié sobre eso, el ciclo productivo, Barroa cuando vean la clase. Hay cosas que son innegociables a la hora de egresar de este curso. Créanme que esos tres pilares los tienen que tener claro. Bueno, siendo las 21:50 y habiendo concluido el tema, y como nadie levanta más la mano, voy a dar por sentado que todos han entendido o medianamente han entendido algo. Ahora en un ratito o mañana a primera hora le buscaremos el apunte correspondiente al ciclo productivo. Le enviaremos el link de la clase para aquellos que la quieran volver a ver o para aquellos que no se hayan podido conectar. Y el sábado, chicos, el sábado ustedes van a encontrar en la escuela una concurrencia fuera de lo normal, porque hay en paralelo una charla que organiza la sociedad para otro público que se anotó exclusivamente para esa charla. O sea que va a estar el estacionamiento lleno, vamos a tener que
ser prolijos a la hora de dejar los autos en algún lado del predio, y si el predio está muy lleno cuando ustedes llegan, la calle que está antes de que lleguen a la entrada, sale una calle a mano derecha, que esa calle se corta, y ahí también podemos, en todo caso, estacionar tranquilamente porque es una calle por la que no transitan autos. Simplemente se corta en la esquina de la sociedad. Así que van a haber mucha gente. Nosotros posiblemente nos acomodemos entre el quincho y la parte principal de la sala de extracción. Principal me refiero a la entrada de la sala de extracción, porque nosotros lo que vamos a hacer el sábado es hacer toda la práctica de armado de material, alza, cuadro, alambre, pegado de cera. Van a aprender a hacer todo eso, por eso es fundamental que un apicultor lo sepa hacer. Si el tiempo nos permite, por supuesto que vamos a ir a las colmenas, vamos a volver a hacer una revisación, vamos a intentar entender si estamos bien con el segmento. ¿En qué segmento del ciclo productivo estamos hoy? En baja. La tablita. En la invernada. ¿En el 1 o en el 4? Entrando a la invernada. Entrada en invernada, claro. Claro, estamos terminando el segmento 4. Se quedaron dudando, ¿eh? Bueno, tiene que ser rápido esto, ¿eh? Hay que tener seguridad. Si decimos una macana, la decimos, total es gratis acá. No hay ningún problema. Yo busqué la tablita en mi mente, pero no la encontré. Baja, dije. Bueno, está bien, está bien. No tengan miedo a hablar. Este curso nosotros lo pensamos siempre desde la participación, chicos. Hay que meterse. Si no nos metemos, los conceptos se nos pierden. Digan lo que tengan que decir, porque acá no hay preguntas tontas. Todos hemos preguntado cosas que por ahí nos miraron como diciendo, porque yo también hice el curso de iniciación como ustedes, hace mucho ya, pero también lo hice y no sabía nada. Y hoy sé un poquito más que antes. Todavía me falta aprender. Pero no tengan miedo a preguntar y a equivocarse. Métanle. Listo. Bueno, Gracias. los esperamos a todo el sábado. Y esperen, vengan con ganas de martillar, de agarrar una pinza, de pegar cera, vengan con ganas de laburar manualmente, porque el armado de material es un tema interesante y hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. ¿Tenemos alguna cosa, alguna herramienta nosotros? No, eso está todo en la escuela, no se preocupen. No se preocupen. Ustedes lo que tienen que traer sí o sí es el equipo para entrar al apiario. Listo. Eso siempre. Sí. ¿Quién habló? Sí, yo una pregunta. Sí, Yo Elena. no tengo el equipo todavía, porque empecé tarde el curso y lo iba a comprar ahora este sábado. Bueno, eso lo Igual hablas se con puede- Paula y si no lo podés comprar por X motivo, igual te facilitamos uno y vas a entrar igual a las colmenas. No te preocupes por eso. No se hagan problemas. El apunte de las salsas y todo eso yo no lo tengo, no sé dónde. porque Bueno, ahora vamos a ver. Empecé tarde el chat y me han quedado, se ve que, porque ustedes hablan de las alzas, no sé qué nombre le diste, y yo no, eso no lo tengo. Bueno, No sé. ahora vamos a ver si podemos reflotar todos los apuntes que ya hemos compartido y los volvemos a compartir para actualizar a la gente que por ahí le quedó alguno retrasado. ¿Les parece? Gracias. Es más, si alguno se quiere tomar ese laburito de hacerlo, no me ofendo. Y si quiere replicar todos los links de las clases que se han grabado hasta hoy, también bienvenido sea. Margarita. Damián, perdón. Sí, perdón, Margarita que levantó la mano, a ver. Sí, ¿qué tal? Carmen soy en realidad. Ah, bueno. ¿Por qué te escondes bajo otro nombre? No, que somos dos en realidad tomando Ah, curso. ok. Una consulta, ¿las salsas también las vamos a armar el sábado? Porque yo vi que vienen desarmadas en realidad. Exacto. Para comprar. Vamos a aprender a armar todo. Alza, cuadro, ponerle alambre y pegarle la cera. Todo. Bárbaro. Es muy importante. Todo viene desarmado el material apícola cuando uno compra a una escala determinada. ¿Se puede comprar armado? Sí. Pero créanme que es un costo que el apicultor en general
no afronta, el apicultor arma. De hecho, yo le puedo girar la cámara y van a ver una pila de cuadros desarmados acá. Bueno, porque todas esas herramientas que están ahí atrás son las que yo uso para armar todo el material. Así que es constante el armado de material, chicos. Beatriz, ¿me querías preguntar algo? Ahí estoy. Ahí está. Quería consultarte, el otro día en la escuela estuve charlando con Paula por el tema de los núcleos, ¿no? Sí. Me decía ella que se encargan en el mes de agosto y que están listos para el mes de diciembre. Me comentaba Generalmente eso. es así, sí. Bien. Entonces, bueno, yo empiezo mi pequeña colmena, digamos, es un núcleo en el mes de diciembre. Ese primer año, la producción va a ser pura y exclusivamente para ellas, ¿verdad? Dependiendo cómo venga el año. Hay gente que ha partido de núcleos y ha podido cosechar algo de miel. Hay Ajá. gente que ha partido de núcleo y no ha podido cosechar nada, porque todo tiene que ver con cómo se desarrolla la temporada. A ver, nosotros en la escuela damos esas fechas. Hay cabañas que venden material vivo que por ahí un núcleo te lo pueden entregar a principios de noviembre, entonces ganas un mes. Ahí ganas, Pero claro. bueno, eso depende la Claro, pero la cantidad colmena de... no tiene un crecimiento como para hacer una gran No, reproducción. una gran producción no vas a hacer porque vos partís muy rezagado. Un Claro. núcleo son 4 marcos, contra 10 Claro. marcos en una cámara de cría. Bien. Lo van a entender mejor en la clase de núcleos y en la clase que hablemos de planificación, que vamos a ver un poquito cómo se arranca un emprendimiento apícola, porque todos hemos arrancado comprando núcleos. Claro, Y después seguro. vemos qué podemos hacer con esos núcleos. Pero está bien, estás bien rumbeada. Obviamente uno cuando arranca un poco tarde tiene menos capacidad de producir miel que si arranca a tiempo y forma. Claro, y además por miedo a dejarla sin reserva para ese invierno que se avecina después. Sí, ese es un miedo que se va perdiendo con los años. Cuando uno aprende a calcular y a llevar adelante el receso productivo de manera más profesional. Se va perdiendo ese miedo. Uno de entrada lo tenés y después lo perdés, porque además también te interesa tener la miel para comercializar durante el invierno. Sí, así que lo perdés un poco con la experiencia. Por experiencia y otro poco por lo que sería la comercialización del producto. Por varios lados lo perdés. Bien, Bueno, buenísimo. chicos, si no tenemos nada más que agregar, nos vamos a ver el sábado, si Dios quiere. Los Bueno, espero ojalá, profe. y ojalá tengamos un lindo sábado para hacer mucho ruido con los martillos y los clavos y para entrar al apiario. Dale, Buenísimo. ojalá, profe. Bueno, Nos vemos. genial, chicos. Buenas Nos noches. vemos, buenas Buenas noches a noches. todos. Gracias.